En el Vaticano permanece una bóveda secreta, oculta al resto del mundo, a la cual nadie tiene acceso, y que, de acuerdo a los expertos, existe la posibilidad de que ahí se encuentre información que podría cambiar al mundo. Y no importa si eres religioso o no, no cabe duda de que todos quisiéramos saber qué es lo que el Vaticano esconde. Es intrigante considerar los numerosos artefactos, libros e incluso hasta evidencia que contienen las paredes de la bóveda secreta del Vaticano. Son muy pocas las personas que han logrado entrar ahí, pero nunca lo ha hecho una persona común, mucho menos un investigador. Solamente aquellos allegados al Papa son quienes han podido entrar y ver lo que hay dentro. El Vaticano nunca ha querido ofrecer el acceso a nadie y nunca habla acerca de lo que tiene en su poder. Sin embargo, existen teorías y rumores sobre objetos misteriosos que supuestamente tendrían poderes espirituales. Libros cuya información podría cambiar la historia, aclarar muchas dudas o descubrir secretos que la Iglesia no quiere revelar. Yo soy el documentalista y esto es ¿Qué oculta el Vaticano? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Pruebas de que Jesucristo nunca existió. Imagina que un día tú te conviertes en el Papa y entonces decides entrar en esta bóveda secreta para descubrir lo que hay en su interior y conocer todos sus secretos. Algunos malos, otros buenos. Aún así, si tú fueras el Papa, ¿cuál sería el secreto que tendrías que guardar por encima de todos los demás? Pues existe una teoría conspirativa que sostiene que el mayor secreto de la historia es que el Vaticano tiene pruebas de que Jesús nunca existió. Personalmente no creo en esta teoría. Y más bien, apoyo el rumor de que es exactamente lo contrario. Es decir, la teoría de los papeles de Jesús, que básicamente serían registros de la vida de Jesús, desde su tumba hasta su resurrección y mudanza a otras tierras lejanas. Aunque esta también tiene su lado malo, ya que no tiene mucho sentido que la Iglesia Católica ocultara pruebas de Jesús. Si la Iglesia pudiera probar de manera concluyente la existencia del Mesías, probablemente experimentarían un enorme aumento de católicos en todo el mundo. ¿Y eso sería positivo o negativo? Mensajes Illuminati del futuro. Esta teoría dice que, supuestamente, los altos más elevados del Vaticano están ocupados por miembros de la élite de los Illuminati. Esto les permitiría ejercer un nivel de control aún mayor sobre el mundo y les proporcionaría acceso a los objetos secretos del Vaticano. Se dice que los Illuminati tienen registros escondidos en el Vaticano que pertenecen a eventos futuros. Si los Illuminati tuvieran realmente este poder, serían capaces de ver lo que va a suceder sin la intervención humana, lo que significa que permitieron innumerables tragedias en el pasado. El cronovisor. ¿Qué harías si pudieras ver el pasado e incluso fotografiarlo?
Este supuesto dispositivo podría permitir a alguien ver una fecha y un tiempo históricos en concreto, y posiblemente el futuro también. Algunos creen que este dispositivo existe realmente y que reside oculto en el Vaticano. Sin embargo, la Iglesia Católica podría utilizar fácilmente un cronovisor para demostrar la existencia de Jesús. Por lo tanto, es probable que este rumor no sea más que un mito, a menos, claro, que el Vaticano tenga una razón para no demostrar la existencia de Dios. Cráneos de seres extraterrestres. Una teoría de la conspiración que ha ganado mucha fuerza implica que el Vaticano encubre la existencia de extraterrestres. Supuestamente, uno de los numerosos proyectos de renovación del Vaticano descubrió los restos enterrados de vida extraterrestre. Un equipo de excavación descubrió cráneos en 1998 e incluso las arquidiócesis católicas cuestionan la existencia de extraterrestres y lo que ello significa para sus doctrinas religiosas. Algunos afirman que el Papa Juan Pablo II sabía todo sobre los extraterrestres y aceptó participar en una conspiración masiva para ocultar la verdad. El martillo de plata. Se dice que existe un martillo de plata que el Vaticano usa de manera peculiar, ya que la Santa Iglesia utiliza esta herramienta para ayudar a determinar si el Papa ha fallecido o no. Como dicta la tradición, si hay razones para creer que el Papa ha fallecido, un miembro especial de la Iglesia, conocido como el camarlengo, que funge como el administrador de los bienes y los ingresos de la Santa Sede, debe cerciorarse de que el Papa esté vivo llamándolo por su nombre. Cuando no hay respuesta, el camarlengo toma el martillo de plata y golpea con él sobre la frente del Papa. Esto ocurre un total de 3 veces, si es necesario. Si no hay respuesta al final de este ritual, el Papa es declarado oficialmente muerto. El rostro de Jesús en la imagen de Edesa. El Vaticano alberga varios paños antiguos que se cree que muestran el rostro de figuras sagradas. La imagen de Edesa, también conocida como el mandilión de Edesa, es otra pieza de tela que se rumorea que muestra el rostro real de Jesús. Los relatos bíblicos afirman que Jesús regaló esta tela al rey Adgar de Edesa. El rey padecía una grave enfermedad, pero se curó rápidamente tras recibir la imagen de Edesa. La necrópolis. La necrópolis del Vaticano sí existe, y se trata de un cementerio que se encuentra debajo de la Basílica de San Pedro. Estuvo alguna vez en la superficie. Con el tiempo se hundió y quedó enterrado, hasta el punto de que la gente se olvidó de su existencia hasta la década de 1940, cuando un equipo de excavación lo redescubrió. No se puede saber con seguridad de quién son los restos que residen en la necrópolis vaticana, pero algunos creen que San Pedro descansa en esta ciudad romana de los muertos. Los secretos de Fátima. A principios del siglo XX, 3 niños afirmaron haber recibido varias visitas de la Virgen María. Esto condujo a los 3 secretos de Fátima, que son visiones que la Virgen María supuestamente concedió a estos niños. La palabra oficial es que las visiones involucran el infierno, la Primera Guerra Mundial y una predicción sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto es tan importante para la Iglesia Católica que el Papa Francisco canonizó a los niños en el 2017.
Una teoría de la conspiración afirma que las visitas y visiones son reales, pero la historia oficial sobre ellas es un encubrimiento. Se dice que la iglesia sigue ocultando otros secretos, o al menos una parte importante del tercero. Animales de otro mundo. Dentro del Museo del Vaticano existe un zoológico espeluznante hecho de esculturas aterradoras, conocidas por su brillante nivel de detalle. Estas criaturas parecen que podrían cobrar vida fácilmente. Algunos ejemplos notables son el pointer alemán de pelo corto y un león hecho de mármol. Puede que no sea tan extraño o espeluznante como algunos de los supuestos artefactos que se esconden en los archivos, pero es definitivamente algo inusual para tener en el Vaticano. Y finalmente, los documentos de Galileo. En 1633, la Iglesia Católica condenó a Galileo por decir la verdad. Hoy en día, muchos piensan erróneamente que nadie durante aquel periodo de tiempo, aparte de Galileo, sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, hay muchas pruebas de que otros compartían la opinión de Galileo, pero la Iglesia se negó a escucharlos. Uno de los objetos confirmados en el Vaticano es el papeleo relacionado con el juicio histórico de Galileo. La Iglesia obligó a Galileo a retractarse en 1633 y lo mantuvo bajo arresto domiciliario hasta su muerte. Los funcionarios de la Iglesia Católica no limpiaron oficialmente su nombre hasta 1992. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué oculta el Vaticano?